Muchas gracias por, por asistir a esta sesión de clases. Es una sesión de la materia Cultura y Sociedad Latinoamericana de la carrera de Comunicación Social de la Escuela de Medios Audiovisuales, Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes. Esperen un momentico que voy a admitir a 3 estudiantes que están en espera. La clase se titula Esclavitud, culturas afroamericanas o negras, ¿no? Y está relacionada con una parte del programa que lo vemos acá, de las competencias del tema 1 entre el sueño de Cristóbal Colón y la realidad de los pueblos originarios, ¿no? Y forma parte del subtema la esclavitud como un gran negocio, pues en los siglos XVI, XVII y XVIII, incluso XIX, ¿no? Y la influencia en la configuración de castas para comprender la realidad actual en América Latina. Las competencias. Se supone que ustedes al terminar esta unidad temática deberían pues reconocer pues la identidad latinoamericana y caribeña, especialmente la venezolana, en plural, es decir, identidades múltiples, de acuerdo pues con el análisis y comprensión de estudios históricos y socioculturales, que es lo que hemos venido haciendo a lo largo de esta unidad temática. Deberían trabajar, aprender a trabajar en equipo para desarrollar un sentido de liderazgo, compromiso y responsabilidad y realizar trabajos periodísticos, en este caso sería un podcast dramatizado eh, con un sentido holístico, trabajando periodísticamente fenómenos actuales en una sociedad con un enfoque crítico desde la perspectiva histórica y cultural, ¿no? Como les decía, la clase se titula hoy Esclavitud, culturas afroamericanas o negras. Eh, y corresponde a la materia Cultura y Sociedad Latinoamericana. Antes de comenzar pues a hablar, vamos a trabajar algunas nociones fundamentales que, digamos, algunos conceptos como claves, ¿no? Que necesitamos aclarar, ¿no? Estas láminas están en el aula virtual, así que ustedes pueden posteriormente descargarlas y revisarlas, ¿no? ¿Por qué este tema? ¿Por qué estudiar este fenómeno en esta unidad temática? Porque no se puede entender la configuración de castas y la configuración identitaria o identitarias en plural en Venezuela, en América Latina, sin comprender lo que ocurrió históricamente en nuestro continente. Es decir, las comunidades que habitaban antes del contacto europeo y las comunidades que llegaron después del contacto europeo. Eh, Además de los europeos en sí, las comunidades afroamericanas, que se les dice en algunas zonas afrocolombianas, por ejemplo, que está aceptado en su legislación nacional, o comunidades afrovenezolanas, como los movimientos negros de Venezuela quieren posicionar en este momento, o comunidades negras, como se les dice en algunas otras, en otros países, ¿no? Pero no se puede comprender la constitución identitaria del ser latinoamericano y caribeño, especialmente el caribeño, sin comprender el fenómeno de la esclavitud. Entonces, hay algunas nociones fundamentales en torno a la esclavitud, ¿no? Esta primera parte va a ser clase magistral y después vamos a abrir una ronda de preguntas, ¿no? Eh, el tráfico negrero, ¿a qué se le llama tráfico negrero o barcos negreros? Eran estas grandes embarcaciones que traían esclavos, personas esclavizadas, desde algunas zonas de África hasta algunas zonas de América en general, ¿no? Este tráfico fue legal se hacía de forma legal y también se hacía de forma ilegal, ¿no? Pero se conseguían licencias para que las personas pudiesen, eh, pudiesen verlo como un negocio, ¿no?
Entonces, las palabras claves aquí se trata pues de un movimiento migratorio forzoso, donde estuvieron involucrados imperios europeos y se dio a partir del siglo XV hasta el siglo XIX, incluso en algunos continentes hasta el siglo XX, ¿no? Estas personas que llegaban esclavizadas, podemos ver algunas imágenes allí de cómo se los traían en condiciones infrahumanas. Este, estas personas, cuando llegaban aquí, algunas lograban escapar de las zonas donde los ponían a trabajar, especialmente en las plantaciones, ¿no? Y formaban comunidades que en algunas zonas esto se le llamaba, digamos, estos escapes, se le llamaba cimarronaje o negros cimarrones. ¿Qué significa cimarrón? Esto lo plantea en su introducción Roger Bastide en las Américas Negras, que es una introducción que les dejé en el aula virtual. Designa a los animales, como pueden leer ahí en las láminas, que después de haber sido domesticados habían vuelto al estado salvaje, ¿no? Es decir, que se designa a la vuelta al salvajismo, porque bueno, vamos a verlo más profundamente en el tema 2 sobre esta noción de evolucionista, de civilizado, salvaje, bárbaro, etcétera, que se creó en Europa a raíz del positivismo, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Entonces estas personas volvían a un estado inferior al civilizado, pero en realidad ha habido una recuperación, sobre todo a finales del siglo XX y siglo XXI, de considerar estos cimarronajes, estas personas que se escapaban de la esclavitud como parte de la resistencia cultural, ¿no? En algunas zonas, por ejemplo, como Colombia, se les llama palenques, aquí en Venezuela se les llamaba cumbe. De hecho, hay un pueblo en Trujillo que se llama Cumbe, cerca de Guaramacal, por la vía de Boconó. En, en Brasil se les llama quilombo, de hecho se les llama comunidades quilombolas, ¿no? Y esto forma parte, digamos, llamarlos cimarrones como sinónimo de salvaje, corresponde pues a una negativización del otro, de la diferencia, una negativización de la diferencia. Eh, También se les llama negros bozales con doble S o con Z, ¿no? Que eran traídos directamente de África. Y bozales, bien sea como se escriba con ese doble S o Z, significaba también salvaje. ¿Cuál es el número de esclavos que se estima que fueron traídos a América? No hay cifras exactas. Hay algunas cifras que asoma Bastide en el libro Las Américas Negras, ¿no? Por ejemplo, la Enciclopedia Católica habla de 12 millones de esclavos traídos a América durante esos 4 siglos. El Negro Yearbook habla de 10 millones y medio de esclavos hasta el año 1800 y la Enciclopedia Británica de 15 millones de esclavos, ¿no? No hay datos para el siglo XIX porque ya la esclavitud era ilegal para esa fecha, ¿no? Y sin embargo, según Jacqueline Clara de Briceño, fue en el siglo XIX, a pesar de haber aboliciones de la esclavitud en distintos países, que se volvió más intensivo el tráfico de esclavos, ¿no? Em, de hecho, hay una teoría muy interesante de dos economistas, Ocampo y Bértola, uno colombiano y otro uruguayo, que dicen que la abolición de la esclavitud fue una manera de eh, entrar al mercado, al capitalismo. Eso lo vamos a explicar más en en la unidad temática 2, ¿no? Es decir, que se dejó este sistema de castas eh, de la colonia y se pasó a, a reforzar o a sostener ese el capitalismo en la mano de obra, ¿no? Pero ya en la mano de obra paga, ¿no? Una mano de obra esclavizada, ¿no? Y esto significó desarrollo en algunos, digamos, un sinónimo de desarrollo en algunos países, ¿no?
Otros autores dicen que si calculan, se podría subir la cifra a 10, a 40 millones de esclavos negros. Porque claro, estas cifras que les estoy dando, o que da la literatura, son cifras de lo que se anotaba. No hablamos del tráfico negrero ilegal y que nunca se anotó la pieza de la persona en algún registro, ¿no? Estas son como algunas cifras del Negro Yearbook, entre 1666 y 1776, es decir, en 100 años. Habla de los esclavos importados por los ingleses a colonias inglesas, francesas, españolas, se calculaban alrededor de 3 millones. Entre 1680 y 1786, que abarca un periodo de 106 años, estas mismas colonias inglesas trajeron a 2,1 millón de esclavos, ¿no? Y se habla más o menos de 3 millones y medio de esclavos entre 1716 y 1756 en 40 años, ¿no? Que fueron esclavos importados en las otras colonias del Nuevo Mundo, unos 70.000 esclavos por año más o menos. Bueno, y así sucesivamente podríamos, ustedes después pueden ver con más calma estas cifras de este libro, que hablan un total de 7.480.000 esclavos, ¿no? Estas son las rutas del tráfico negrero, ¿no? Si las pueden ver bien. Había tres imperios que llevaban, que extraían a personas de África y los llevaban a América. Estaba la trata de los franceses, que las traían de esta zona de Loango, que sería hoy el actual, bueno, Vagón, que en este momento es Benin, no, está aquí abajo, perdón, Gabón. Están los Dahomey en Benin, y también traían esclavos de Nigeria, pero este era más de la trata de los portugueses. Está la trata de los ingleses, que traía esclavos de la desembocadura del río Congo, que es como esta línea, no sé si se logra observar acá, este, por la vía de Angola. Y está la trata de los portugueses, que traían esclavos de Nigeria, el país que vemos acá en la parte de arriba. eh, Traía Dahomey, que es una etnia africana de Benin. Benguelas los traía de Angola, y también llevaban esclavos de Mozambique. Es decir, que la trata negrera se dio en la zona oriental de África, más centro-oriental de África y llegando hacia el sur, y en la zona sur-occidental de África. Se traían estos grupos africanos, ¿no? Esto es un mapa donde podemos ver algunos esclavos traídos a lo que llamaron los europeos del Nuevo Mundo, ¿sí? Eh, y bueno, podemos ver por el caso de Brasil, que ahorita vamos a ver este ejemplo, de cómo se llevaban esclavos de la zona de Angola hacia la zona de Bahía, Recife, Río de Janeiro. Recuerden que Brasil es un país con muchísima cantidad de esclavos. Eh, ¿Quiénes podían traer esclavos? Es decir, cualquier persona podía traer esclavos. Pues no, eran individuos, como era un negocio, tenía que ser aprobado por los imperios, por las colonias, ¿no? Entonces, quienes podían llevar esclavos legalmente debían tener licencias para la introducción de esclavos a determinadas regiones, ¿no? Y tenían que firmar contratos, lo que llaman asientos, ¿no? Con la corona española, en el caso de las provincias, gobernaciones, incluso virreinatos iberoamericanos, ¿no? Con compañías extranjeras para abastecer a las colonias americanas durante un periodo de tiempo, ¿no? Estas licencias, contratos que se firmaban,
debían contener el número de esclavos importados, los impuestos a pagar a la colonia, los puertos habilitados para la trata de esclavos, y los esclavos eran llamados piezas de India. Este, es decir, las piezas de India no es que era un esclavo, una persona negra, una persona de estas etnias o de estas comunidades, de estos pueblos, era igual a una pieza de India, sino que había la combinación de varias personas para llenar una pieza de India, ¿no? Entonces, por ejemplo, un negro joven y fuerte era en sí una pieza de India. Una negra, una mujer negra con un niño era una pieza de India. Un viejo y un niño era una pieza de India, dos niños era una pieza de India, entonces se establecía una clasificación para ponerle precio a los esclavos, ¿no? De acuerdo con la mano de obra, ¿no? La mano de obra que podía generar en la hacienda o en el espacio donde se le comprara, ¿no? Eh, los portugueses obtuvieron los primeros asientos para traer esclavos a América, sacarlos de África y traerlos a América, y monopolizaron el comercio de la esclavitud durante varias épocas. Inglaterra, pues, importó esclavos para España cuando no estaba peleada con España. Recuerdan que en la época de la independencia, más o menos un poquito antes, hubo varias tensiones entre Francia y, entre Inglaterra y España, ¿no? Y también traían esclavos Francia, como ustedes pueden ver lo pudieron ver en el mapa. Eh, Hay una explicación que da Michelle Asensio. Michelle Asensio es una antropóloga de Haití. Lamentablemente falleció joven, joven como de 55, 60 años, tenía la profesora Michelle Asensio. Y la profe dio clases en la Universidad Central de Venezuela, y me imagino que ustedes de repente se han tropezado con algunos libros de ella, porque ella escribía además literatura, hacía estudios historiográficos, estudios antropológicos sobre las comunidades negras, porque ella también era negra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la explicación que da la profesora Michelle Asensio sobre la esclavitud? Es decir, ¿por qué estas personas de África eran consideradas esclavas y por qué no de otros pueblos del mundo? Es decir, ¿por qué el gran negocio de la esclavitud fue en África y no en otra parte del mundo, ¿no? Eh, Ella dice que se veía como natural, normalizado, que quien naciera con la piel negra estuviese destinado a ser esclavo. Entonces se mezclaba lo fenotípico, el color de piel y algunas características físicas, ¿no? Con características morales y culturales. Ella dice que por supuesto eso es racismo. Es decir, los criterios para establecer que una persona negra tuviese las cualidades para ser esclavo porque es más fuerte o porque resiste, no sé, tiene más resistencia física, etcétera, para ella eso es racismo, ¿no? Entonces explica que de esta forma se vinculó la raza, es decir, lo fenotípico, con la división del trabajo. Entonces el negro, decir negro, una persona negra es que estaba destinada a las plantaciones, que debía ser esclavo y estaba destinado a las plantaciones. Y decir indio es que tenía como la categoría de siervo, esas categorías que se dio en la Edad Media, ¿no? Y que estaba en la selva, ¿no? Entonces ella explica que esto genera lo que ella llama el discurso de la exclusión, que es un artículo que ella publicó en el Boletín Antropológico que de Mérida. Y este discurso de la exclusión se sustenta en dos elementos conceptuales. Es decir, el dualismo, ese binarismo asociado, esa estrategia verbal para ejercer la descalificación, es decir, quiénes son superiores y quiénes son inferiores, en este caso por el color de piel, ¿sí? Y el evolucionismo, que lo vamos a ver más ampliamente en el tema 2 que les decía, que es conservar el desarrollo de las sociedades unilinealmente y parte de lo salvaje hasta el barbarismo y a llegar a la civilización, y la civilización son las sociedades europeas. Entonces, esta es la explicación que ella da sobre la esclavitud en,
en este artículo que eh, se llama El discurso de la exclusión. ¿De dónde los traían y hacia dónde iban? ¿Sí? Les decía que hacia regiones anglosajonas venían negros, en su mayoría de la antigua Costa de Oro, hoy es la actual Ghana. Los negros iban a países que eran colonias hispánicas, o los negros que iban a países que eran colonias hispánicas, solían proceder del Congo y de Angola, y puede variar según la época. Es decir, no es que todos los esclavos o personas negras o africanas que llegaron a Brasil, todas eran de una zona, no, sino que en un siglo podía ser de una zona, en otro siglo podía ser de otra zona, así sucesivamente. Y aquí está el ejemplo de Bahía en Brasil. Por cierto, tengo un amigo en Bahía, ¿no? Que explica que en el siglo XVI entraron esclavos por la costa de Nueva Guinea, en el siglo XVII por Angola, en el siglo XVIII por Costa de Mina, en el siglo XIX se dio la esclavitud clandestina y trajeron negros de Costa de Mina y Angola. Es decir, que la esclavitud o los lugares de donde eran traídos los esclavos eran distintos, podían ser distintos en los diferentes sitios. Pero así como eran distintos los lugares, también eran distintos los grupos étnicos y los pueblos de donde traían estos esclavos. Y de esto ha dependido pues las características de las comunidades afroamericanas. Entonces, vamos a hablar un poco ahorita, en este momento, del origen étnico de estas comunidades africanas que se traían del continente, ¿no? Em, los Guinea y Dahomey, de Guinea y Dahomey, hoy actual Benin, que sería Dahomey, se traían grupos Yoruba y Fon, que es la región del principal tráfico con franceses y portugueses en el siglo XIX y XX, incluso en el XX, ¿no? El, del grupo Congo y Angola, regiones que abastecieron mayormente de esclavos a los países hispanoamericanos, habrían llegado en el siglo XVII, XVIII y XIX, y la antigua Costa de Oro se trajeron grupos Cromanti y Ashanti, que fue el tráfico de los anglosajones en el siglo XIX y XX. Podemos ver algunas fotografías allí de algunos de estos grupos que vamos a verlos más adelante de forma más amplia. Entonces, ¿qué tenemos acá? El mismo mapa que ya les había planteado, ¿no? Un poco para hablarles quiénes eran estos grupos, ¿no? Los Dahomey, que les decía que los Dahomey se ubicaban, aquí está, en la actual Benin, es decir, en esta zona, no sé si la logran ver acá, en este pueblo chiquitico, al lado de Togo y al lado de Nigeria, ¿sí? Los Dahomey, disculpen acá, ¿sí? Vamos a leer un poquito acá, leer esta lámina, ¿sí? Fue un antiguo estado africano que se distinguió por sus mujeres soldados, ¿no? Incluso la llamaban Amazonas del Dahomey. Hoy es la actual Benin, con la reestructuración de África en el siglo XX, porque vamos a ver que África fue nuevamente repartida en el siglo XX, a mediados del siglo XX por las colonias europeas, lo que llamaban después Commonwealth y todo lo demás, y hubo unos procesos de independencia de algunos países africanos en el siglo XX. Benin tuvo un proceso de independencia en el siglo XX y fue de tendencia de izquierda y se separó de Togo, es decir, que se separó del pueblito ¿no? Del país que está al lado de él, ¿no? ¿Sí? Eh, tenían reyes en la época colonial en América, ¿no? Y estos reyes se unieron al tráfico de esclavos. Es decir, que no hablamos que el tráfico de esclavos solamente lo hicieron solo los españoles o solo los portugueses o solo los ingleses, sino que también estaban aliados con los grupos poderosos de estas zonas, ¿no? Y de esta zona había cuatro clases sociales: los siervos, esclavos, la clase libre y la aristocracia.
y eran patrilineales, bueno, eso lo puedo explicar más adelante, y de allí vinieron pues, los grupos Fon, Yorubas o Mina, que sobre todo eran elegidos como esclavos domésticos. Aquí podemos ver algunos fotografías de los Dahomey, y estas son escarificaciones que ellos se hacen en la piel, y tenían una estructura pues jerárquica por tener reyes, ¿no? Reinas, ¿no? Algunos rasgos que quedaron, estos son los Fanti Achan. Aquí están los Fanti Achan. Aquí hay algunas historias, por ejemplo, que se habla muchísimo del Caribe, que es la historia de la araña Nancy, que es un hombre araña. Dice que la reunión se va a terminar en 5 minutos. Y fíjense que es una figura africana, ¿sí? Anansi, eh, que es como una especie acá, una especie de figura mítica de África, que por supuesto con esta movilidad forzada llegó a América. Recuerdo en este momento que mi maestra Jacqueline Clara me hablaba que su mamá le leía a la araña Nancy, los cuentos de la araña Nancy en su, en su infancia, ¿no? Tenemos los grupos Fanti Achanti de Ghana, que eran sumamente ricos, poderosos, estos grupos. Eh, bueno, vamos a colocar acá, los Fanti Achanti fueron un grupo étnico de Ghana, explotaron el oro de Ghana y se volvieron sumamente ricos, establecieron confederaciones, y entre 1826 y 1896 pues, se liberaron de Gran Bretaña, y en este momento se llama la Costa de Oro, ¿no? Algunos rasgos que quedaron de este grupo es que son matrilineales, por ejemplo, ¿sí? Están divididos en clanes o consejos, tienen un consejo de ancianos, ¿no? Eh, Tienen algunas tabúes con animales heredados de cada familia, ellos pasean el cadáver para que el cadáver se pierda, ¿no? Y después lo meten por la ventana, lo sacan por la ventana para que no vuelva otra vez a la casa, ¿no? Este, Tienen cultos controlados por un sacerdote que consiste en sacrificios, canciones y bailes que terminan en verdaderas crisis de posesión por los caballos de los dioses, ¿no? Entonces, este grupo es otro grupo distinto al que yo les hablaba de los bajos que vemos acá. Y este grupo, un poco para cerrar esta primera parte de la clase, que hemos terminado, que son los grupos de lenguas bantúes. Se dicen que es un grupo étnico, en realidad no es un grupo étnico, es un tronco lingüístico. Así como decir los chicha, los arawak, los caribes, que hablábamos en la clase pasada que fue grabada, ¿no? Entonces, estos grupos bantú, que vemos aquí, se conocen en la actualidad más de 80 lenguas bantúes, tiene más de 400 grupos étnicos y se ubican desde Camerún, Somalia hasta Sudáfrica. Así como vemos aquí en este mapa donde se puede reflejar la migración de grupos con lengua bantú, ¿no? Este grupo se caracterizaba porque eran apreciados por su gran fuerza física, tenían resistencia al trabajo y eran agricultores, incluso los llamaban los esclavos agrarios, ¿no? Y su base religiosa era el culto a los antepasados, que eran los espíritus bantúes, y estos espíritus estaban ligados sobre todo a la naturaleza. Por eso es que se dice que este grupo de lenguas bantúes fueron los primeros que se, se mezclaron, es decir, que se creolizaron utilizando una noción de Edward Glissant. Entonces, eh,
¿Por qué? Porque los espíritus, su religión estaba basada en la creencia en espíritus, y los espíritus eran espíritus de la naturaleza. Entonces, al llegar a estos esclavos a América, obviamente no tenían la referencia de la naturaleza de sus territorios originales y fueron los primeros que perdieron como el culto a los espíritus, ¿no? Antes de pasar como a la segunda parte de la clase, que sería como las teorías principales extremas acerca de las culturas afroamericanas, voy a dejar de compartir pantalla para preguntarles si tienen hasta el momento alguna inquietud con lo que hemos conversado hasta esta oportunidad. Eh, si tienen alguna pregunta con respecto a lo que he planteado hasta este momento. Si es así, pueden levantar la mano, pueden hacer la pregunta por el chat. Lo importante de todo esto, chicos y chicas, es que para comprender la conformación o sí, lo que es América en este momento, es importante entender los procesos históricos que la conformaron. Y todos estos fenómenos, que en el fondo fue un fenómeno económico, ¿no? Se creó una economía de la esclavitud, pero estos fenómenos económicos también dejaron secuelas sociales, políticas, eh, en la conformación del ser latinoamericano. Me dice Benjamín que el audio de la clase va y viene, baja el nivel y luego se escucha bien. Cuénteme si me están escuchando bien en este momento. Sí, sí se escucha bien, profe. Ok, ok. Bueno, disculpen si hubo algún interín en este momento. Y también lo importante es entender que estos grupos, a pesar de que venían de un mismo continente, así como les explicaba en la clase pasada, grabada, que los grupos indígenas, es decir, la noción de indios fue una categoría colonial que se creó, ¿sí? Sobre todo para la administración europea, bien sea la administración española o la francesa, la portuguesa, dependiendo de dónde era la colonia, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, También así como había diversidad dentro de los grupos, sí, ahorita lo vamos a conversar, ¿no? Ajá. Así como había diversidad de los grupos indígenas, también había diversidad de los grupos de africanos que se trajeron a América. No es igual decir que en una zona hay grupos yoruba, que sabemos de la religión yoruba, etcétera, sino que también hay grupos con Ashanti, Dahomey, y que son grupos totalmente distintos y con estratificaciones y jerarquías sociales diferentes, incluso con lenguas distintas. Entonces, y dependiendo de esto, va a, va a ser distinta o distintas las zonas eh, afrodescendientes de América. Entonces, por eso es que las zonas afrodescendientes de algunas áreas del Caribe, algunos países del Caribe son distintas a zonas afrodescendientes de Venezuela y de Brasil o de Colombia, porque los grupos eran diferentes, eran distintos, ¿no? Miren, quedan 2 minuticos para cerrar la sesión, entonces vamos a salirnos de la sesión para hacer la segunda parte de la clase una vez yo les avise por el grupo de WhatsApp. Me pregunta Nora que si creolizaron es sinónimo de mezclarse. Ahorita vamos a trabajar en la segunda parte lo que plantea Glissam como creolización, porque creolización o criollización para Glissam son procesos que no cierran. Es decir, no es que se mezcló la persona afro o negra, africana, con el europeo o con el indígena, se mezclaron y allí surgió el ser mestizo que somos hoy día. No. Es decir, para Glissant la creolización o la criollización es un proceso no cerrado.
es un proceso que continúa. ¿Por qué? Porque recuerden que en este momento estamos trabajando con la crítica al discurso del mestizaje, que después podemos hablarlo en la segunda parte. Pero bueno, vamos a cerrar esta sesión y nos vemos dentro de unos minutos.